¿Qué tal, amigos de @21? Pues les tenemos el día de hoy un programa muy especial. La verdad es que todos son especiales, pero este trata de la oscuridad, del lado, digámosle, gótico, dark. Y es que nos encontramos aquí en el Museo de la Tortura, aquí en la Ciudad de México, donde vamos a estar hablando sobre toda esta cuestión del vampirismo. Vamos a hablar con un criminalista, vamos a ver sobre la vestimenta que usan los góticos y los darks. Pero bueno, no les platico más. Vean este programa porque la verdad es que se la van a pasar del uno y vamos a conocer todo esto que rodea el lado oscuro de toda esta banda. ¡Vámonos! Un viejo edificio del centro histórico ubicado sobre la calle de Guatemala es la sede del paraíso de la moda para los darks. Se trata de Horror Boutique, un negocio que comenzó hace 10 años cuando Ariel Méndez y Oscar Maya empezaron a confeccionar su ropa. Al principio solamente eran cuadros con mangas, pero poco a poco estas prendas tomaron forma. Ahora existe una línea completa de ropa que incluye estilos como el gótico clásico, Luis XV, victoriano dark, cabaret y hasta corsetería. Sin importar si eres gótico, dark, punk o no lo eres, Horror Boutique abre sus puertas para que toda la banda conozca más de estas tribus urbanas. Visita esta boutique en el número 2 de la calle de República de Guatemala, casi esquina con República de Brasil, cuarto piso en el corazón de esta ciudad, a tan solo a una cuadra del Metro Zócalo. ¿Y cómo están, amigos de @21? Seguimos aquí con esta cuestión del dark, del gótico, y ahora nos encontramos con Roberto Coria, un criminalista, pero aparte nos decías que tenías una especialidad. Sí, soy experto en arte forense, pero pues me gusta estudiar el tipo de estas materias, literatura fantástica, cine fantástico, así que pues me va a dar mucho gusto platicar contigo. Oye, y hablando sobre la cuestión del vampirismo y precisamente que va muy relacionado a lo que estamos tocando el día de hoy, realmente, ¿cuál es tu opinión sobre esta tribu urbana llamada darks o góticos? Más que muchos dicen que es una moda, muchos dicen que es algo artificial, muchos dicen que son poses provenientes de otros países. Yo pienso que es algo muy propio de la naturaleza de todos los jóvenes, el cuestionar, el tratar de abrazar la parte oscura que todos tenemos. Ahora sí que enfocándonos a lo que tú te especializas, realmente yo podría pensar, digo, a lo mejor muchos de los que nos están viendo en este momento podríamos pensar que esto es parte de una ficción o de un mito, ¿no? O de una fantasía, pero realmente el vampirismo existe hoy en este pleno siglo XXI. Yo diría que sí, o sea, vaya, de alguna manera el vampiro es una metáfora de esto que te acabo de mencionar. Por otra parte, hay sujetos que de manera torcida, de manera oscura, pues han cometido las acciones más abominables y más indecibles, defendiéndose, diciendo que son vampiros. Por ejemplo, yo quiero pensar en la década de los 90 del siglo pasado, en Estados Unidos, un cuate hoy treintañero, se llamaba Rod Ferrell. El chico mató a los papás de la chica que él pretendía, pues, y él decía que era un vampiro creo que de 200 años de edad o algo por el estilo. Entonces es como que muy fácil, y esto es algo que proviene desde la antigüedad. En el medioevo, cuando se encontraba un cadáver mordisqueado, sangrante en medio del bosque, pues la gente era más cómodo decir que pues eran vampiros o que eran hombres lobo, o sea, vaya, como que había la negativa a decir que el hombre era capaz de hacer ese tipo de cosas. Estamos en la época previa a que Sigmund Freud hablara acerca del psicoanálisis, entonces no había un conocimiento profundo de la mente humana, por eso es más fácil depositar, de alguna manera atribuir la responsabilidad de lo que somos a otros, y los seres fantásticos son maravillosos ejemplos.
Pero eso no pasaría que se escudarían a lo mejor algunas sectas, porque yo pensaría que si este tipo de cosas lo hacen los que se dicen ser vampiros, a lo mejor se están escudando en sectas diabólicas, digámosle así, ¿no? Podría ser una manera, o sea, vaya, de alguna manera las afiliaciones grupales, pues es una manera de defenderte, ¿no? Lo hizo también él, yo no estoy mal porque también él es copartícipe mío. Claro. Entonces, podría ser una posibilidad. Ahora, bueno, tocando un poco sobre la cuestión que nos decías de estas tribus urbanas, ¿por qué realmente sí se les considera gente muy preparada? Porque estos cuates realmente defienden una filosofía o una ideología que va con la cuestión de la literatura, el cine de horror, el teatro, la arquitectura. La música. La música. Digo, sí, definitivamente se suele señalar como punto de partida la literatura gótica, un movimiento inglés que estaría, no sé, por ejemplo, en el Castillo de Otranto, de Horace Walpole. Tienen en Melmoth el Errabundo una novela de Charles Robert Mathurin. Tienen el punto de partida perfecto, porque de alguna manera todo este escenario, toda esta imaginería, estos castillos, como esta maravillosa casa del libro donde nos encontramos, estos lugares amplios, con grandes techos, pasadizos secretos, obviamente y obviamente estamos en la época previa a la luz eléctrica. Claro. O sea, imagínate esos lugares. Yo creo que por sí mismos invitaban al miedo. Y decía H.P. Lovecraft que el miedo es una de las más antiguas y poderosas emociones humanas. Exactamente, porque es la que te hace como liberarte. Sí, tener miedo realmente es una sensación que a veces nos gusta también. De alguna manera pues hemos aprendido a disfrutarlo a partir de convivir con ella. Ya lo dije, es más terrible pensar que hay un sujeto en la calle que te puede hacer algo. A través de las películas, de los cuentos, de las novelas, podemos vivir esta sensación, el miedo, de una manera segura. ¿Cómo es que surge este movimiento gótico? ¿En dónde? Que me puedas tú dar la información. Y realmente, ¿cuándo es cuando llega aquí a México? Ahí en ese sentido, hablar acerca de puntos específicos cuando llegan no podría decírtelo. Yo pienso que las raíces de todo eso se encuentra primeramente en la tradición oral. Okay. Acuérdate, el hombre de las cavernas, cuando comenzó a contar historias para explicar de alguna manera este mundo que aún no conocía, aprendió a tener miedo. Y de ahí, de la narración oral, porque qué más placentero que contar una buena historia de miedo iluminado por una fogata, por ejemplo. La literatura y particularmente el movimiento gótico, yo diría que ahí se encuentran los albores de esta cultura, y obviamente ese espíritu permea la música, al teatro, como ya señalaste, y a otras manifestaciones artísticas hasta llegar a este punto. Claro. Ahora, pues ya nada más para cerrar, ¿hay algún caso aquí en México de vampirismo que esté documentado, que haya sido muy sonado? Concretamente de vampirismo, no. De canibalismo podría ser uno más claro e identificable. Entonces me quedo con algo nada más por último. Entonces, ¿todos llevamos un vampiro dentro? Yo diría que todos llevamos un monstruo adentro. Nosotros elegimos cuál es el rostro que le vamos a dar. Y sí, de alguna manera, todos tenemos aspiraciones de inmortalidad, de trascendencia. Yo pienso que es uno de los aspectos que define al vampiro. Y claro, y que también siempre necesitamos del miedo para poder, como tú lo dijiste, el miedo se disfruta. Y el miedo nos ha permitido evolucionar y nos ha permitido llegar hasta este punto. Mi querido Robert, ¿qué te parece si vamos a una cápsula de qué son los darks? Y de ahí nos vamos a un corte comercial, ¿te late? Muy educativo, yo lo veré con mucho gusto. Árale, vámonos. El movimiento dark o gótico surge en Inglaterra en los años 70 como una forma de protesta contra el sistema totalitario que obliga a la sociedad a mantenerse alineada en ciertas creencias. De acuerdo con esta ideología, podríamos decir que estamos muertos, a pesar de que nuestro corazón sigue latiendo, pues hemos sido condenados a morir, ya que esto es para lo único que nacemos.
Pero en México esta ideología tuvo su boom por allá de la década de los 90, cuando fue más común ver por las calles a personas con vestimentas negras y maquillaje blanco. Y es que esta vestimenta precisamente es la que alude a la pureza del alma humana, pero también a la cercanía que todos los días tenemos con la muerte. Qué filosófico, ¿no les parece? Pero eso no es todo. La ideología dark tiene una profunda relación con las bellas artes, ya que su influencia se basa en la literatura, teatro, fotografía, la arquitectura y la música. Por todo esto y mucho más, la ideología dark es sorprendente. No se pierdan la oportunidad de conocer más de ella, banda. Y bueno, amigos de Arroba 21, ¿qué tal este lugar para poderla pasar muy a gusto y escuchar de la música gótica y dark? ¿Cómo la viste, mi Sebas? Bien, todo bien aquí en el Museo de la Tortura, presentándolos aquí en Arroba 21. Eso. Y bueno, ya, ahora sí ya lo dijo él, estamos en el Museo de la Tortura. Sebastián Herrera, responsable de este museo. Ante todo, gracias por habernos recibido aquí. Y platícanos un poco de este museo tan peculiar, porque así como todos tenemos nuestro lado oscuro, también la religión lo tuvo y fue la Santa Inquisición. Claro. Bueno, aquí un poco platicando, la Santa Inquisición fue una organización que tuvo el auge principalmente en Europa y un poco aquí en la Nueva España, en la época medieval principalmente. Los instrumentos que ponemos en esta exposición principalmente son de Europa medieval, porque no muchos de estos instrumentos llegaron a lo que fue la Nueva España. Tenemos desde los más, digamos, ligeritos para la tortura hasta los más completos para aplicar una pena de muerte concisa y exacta. Se exhiben alrededor de unos 80, 90 instrumentos, todos son originales y algunos de ellos son réplicas reconstruidas o originales reconstruidos de los de madera que pues era de ese tiempo. Claro. Todos es, digamos, tratado a manera de que unos sí se ocuparon, como tú lo decías, se ocuparon para torturarlos. Claro. Otros son réplicas y otros son reconstruidos. Están cargados, como dicen por ahí, ¿no? Traen muertitos. Pero bueno, nos decías que hay más de 80 instrumentos aquí en el museo. ¿Y cómo se divide? ¿En salas o cómo está el asunto? Principalmente aquí otorgamos al público un aproximado de 6-7 salas. Okay. Para dentro de estas salas dividir lo que son aparatos de tortura, instrumentos de tortura, de tortura contra la mujer, de pena capital y de pena de muerte. En el periodo de la Santa Inquisición fueron el 80% de las víctimas que fueron castigadas por esta institución, principalmente por catalogarlas como brujas. Claro. Aunque pues en ese entonces pues no se sabía con certeza si era una bruja o no. Los de humillación pública pues son, como su nombre lo dice, para humillar ante el pueblo, ante la sociedad, en una plaza pública, exactamente, exhibirlos y ser humillados total y completamente. Y los que son de pena de muerte es principalmente eran utilizados para la gente de la realeza, la gente que tenía mucho poderío y quería tener una muerte instantánea y no sufrir todo este tormento que las demás personas sufrían, digámoslo de esta manera. ¿Qué te parece, mi querido Sebastián, si vamos a dar un recorrido de este museo? Pero antes de eso, dame tus redes sociales para toda la gente que ahora sí que se la pasa en la ciudad y que realmente nunca ha venido a este museo. Sí. ¿Dónde los pueden encontrar? Pues en Facebook y en las páginas, digamos, principales, estamos como Museo de la Tortura Oficial, nos pueden seguir y pues cualquier duda que tengan hacia el museo, pueden llamar también al 5521-4651, es el teléfono del museo. Muy bien, ¿y en redes sociales cuáles son? Museo de la Tortura Oficial. Eso, perfecto. Mi querido Sebas, pues la verdad es que está muy interesante esto. ¿Y qué cosa eso de la tortura? ¿A ti te han torturado en alguna vez? No, ¿cómo crees? A mí lo único que me torturan son las mujeres y eso porque... Pero me torturan con amor. No es cierto. Pues ¿qué te parece? Vamos a dar un recorrido y conozcan este museo. No todo es diversión, no todo es fiesta. Banda, ya saben también, ilústrense un poco, conozcan de la historia. Y como les dije, la religión también tuvo su lado oscuro. Pero ¿qué te parece?